35, que nuestro Señor Jesucristo lloró. Y dice en el versículo 36, dice de Juan 11:36, dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Él ama a todos nosotros. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento y a la vida eterna, la conversión eterna. Y dice en el versículo 37, dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué dice? No, dice aquí bien clarito, este que abrió los ojos al ciego, dice, porque muchos estábamos ciegos, cuando no lo conocemos a él, ¿cómo andamos? Andamos ciegos totalmente. Y dice, y haber hecho también que Lázaro no muriera. Y dice en el versículo 38, Jesús profundamente conmovido, se conmueve cuando alguien muere y va al infierno, porque él no hizo el infierno para ninguno de nosotros. Él hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Y como digo siempre, va de metiche el que va ahí, porque no quiere creer y ser salvo. No quiere confesarle, arrepentirse, vivir una vida en santidad, una vida en obediencia. No quiere. Porque Dios no hizo el infierno para nosotros. Nosotros somos creación de Él. Somos su creación a su imagen y semejanza. ¿Sí? Él quiere que todos vivamos, que todos vayamos ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y dice que Él se conmovió, dice Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En el versículo 39 dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El pecado, la muerte, el pecado que hace, el pecado nos lleva ¿a dónde? A la muerte espiritual, esa muerte que apesta. El pecado solo que es lo que está representando aquí prácticamente, que el pecado a nosotros ¿dónde nos lleva? A la muerte, nos lleva a las tinieblas, porque el sepulcro estaba cerrado y hay tinieblas y no hay luz, porque no está la luz de Cristo. No está la luz de Cristo, no la alumbraba Cristo ahí, estaba en tinieblas, estaba ese sepulcro, porque ese es el pecado. El pecado nos lleva ¿a dónde? Conlleva la muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado, como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia, la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús es vida eterna, ¿sí? Ahí había muerte, ya hedía. El pecado es hediondo, apesta. Así sea una pequeña mentira, es pecado. Y apestamos cuando hay una mentira, cuando hay un pecado. Porque el diablo peca desde el principio. El diablo es mentiroso desde el principio. Él quiere que usted no salga de las tinieblas, lo tiene. Él quiere que no salga de ahí de las tinieblas del pecado. Y luego, ¿qué cosa? Dice que usted está en tinieblas, que usted hiede, el pecado huele feo. Eso es lo que representa prácticamente cuando le dijo Marta, le dice, Señor, dice la hermana que habían dicho, Señor, hiede ya, porque son 4 días, ¿sí? 4 días, dice, hiede, ya apesta. Así que nosotros analicemos nuestro corazón. ¿Qué pecado no podemos sacar todavía de nuestro corazón que todavía está apestando adentro de nuestra vida? ¿Qué pecado no podemos soltar todavía? Que todavía andamos en tinieblas, todavía andamos en oscuridad. El pecado trae muerte, pero la gracia de Dios trae vida eterna. Así que no peques más. No peques más. No vivamos ya en tinieblas, ¿sí? Dice en Primera de Juan 3:8, dice, Primera de Juan 3:8 dice, miren lo que nos dice aquí y realmente a veces leemos la palabra, pero no la obedecemos. No la obedecemos porque la palabra a veces cuando nos llega fuerte solo queremos oír de la palabra las bendiciones, pero no tampoco queremos oír los de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que obedecer para recibir esas bendiciones. Y dice aquí, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios.
el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Apareció nuestro Señor Jesucristo. Mire que ya llevaba 4 días. Ya llevaba 4 días y apareció ¿quién? Mi Señor Jesucristo. Dice que Él se conmovió, Él lloró, Él llora, Él siente. Él siente dolor por cada persona que tiene que ir al infierno sin necesidad, porque no quiere soltar la vieja vida, no quiere soltar la vieja carne, no quiere reconocerlo, confesarlo y no quiere arrepentirse de su pecado, no quiere vivir en santidad, no quiere vivir en obediencia, no quiere vivir en obediencia. Por eso estaba donde estaba Lázaro, muerto en un sepulcro. Es la representación del sepulcro, es donde realmente, y dice que el sepulcro estaba tapado con una pila, significa que estaba en tinieblas. En tinieblas. En tinieblas dice. Y viene Marta y le dice, en el versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios nos dice hoy a usted y a mí que si usted cree en el Señor Jesucristo, veremos su gloria. Si nosotros obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, veremos su gloria, porque el creer es obedecer, el creer es caminar en fe, el creer es obedecer a ese Dios vivo y verdadero. Es hora de soltar el pecado, porque el pecado es de quién, como decía, porque el diablo peca desde el principio. Y el que practica pecado es del diablo. Usted y yo soltemos el pecado. Es hora de examinar nuestro corazón. Si aún caminamos en tiniebla, si aún caminamos en oscuridad, después de haberle confesado como Señor y Salvador. Y si usted aún no le confiesa como Señor y Salvador y no se arrepiente de su vieja vida, es hora que lo haga. Es hora que se arrepienta. Porque el pecado hiere. El pecado es muerte y muerte eterna. Pero tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús. Él vino a salvarnos. Él vino a salvarnos. ¿De dónde? De la muerte eterna. Y dice aquí en el versículo 1 de Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si usted y yo ya hemos nacido de Dios, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él nos dice, es su palabra. Su palabra es perfecta, su palabra es vida. Él quiere que nosotros abramos nuestros ojos y que no consintamos el pecado en nuestra vida, porque el pecado hiede, el pecado apesta y nos lleva a la muerte, a tiniebla. Es como retroceder luego de tener a quién, a Cristo Jesús en nuestras vidas, porque dice que Cristo permanece en nosotros. ¿Quién dice que permanece? Cristo Jesús. Si Cristo Jesús ya permanece en nosotros, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? ¿Tiene opción a pecar? No. Dice, no practique el pecado. Es un no rotundo. Es un no rotundo. No es tal vez que sí, un poquito, despuesito. No, es no. Porque somos nacidos de Dios. Si queremos que la presencia de Dios esté en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No pecar. No pecar. Porque Dios nos lleva a obediencia. Y si viniera mi Señor Jesucristo ahorita, si nos llamara al arrebatamiento, Él por eso quiere que estemos preparados, velando, orando, santificando nuestras vidas en obediencia a Él, haciendo la voluntad de Él perfecta, que es. Entonces tenemos que analizarnos nosotros y Señor, en que aún todavía el pecado está en mí. Suelte ello. Es hora de soltar. Si esta palabra le está llegando, suelte el pecado. Analícese, examínese, diga, Señor, examíneme. ¿Qué es lo que yo todavía no puedo soltar? Ira, enojo, coraje, contienda, desánimo. Bueno, tanto pecado, mentira. Porque la mentira también es del diablo, es pecado. Y dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios nos dice hoy que creamos para ver su gloria. Que creamos en Él. Creamos en un Dios todopoderoso que da salvación y vida eterna, que es luz a nuestras vidas.
porque Él es la luz del mundo. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la luz del mundo. Dice en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Si usted y yo seguimos a Cristo, andamos en su luz, porque Él permanece en nosotros y nosotros en Él, pero Él no puede estar donde hay pecado. Él no puede estar donde hay desobediencia. Él no puede estar porque Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte. Él no está en donde hay suciedad, donde hay muerte por el pecado, donde ya hiede y apesta porque el pecado apesta. Esa es la representación aquí de Lázaro. Esa es la representación de la muerte, porque Él es vida. En Cristo Jesús tenemos vida nosotros y vida en abundancia, pero de nosotros depende de que si queremos nosotros o aborrecemos la luz. Si queremos la luz o la aborrecemos la luz, que es Cristo Jesús en nosotros. Dice que todo aquel que es nacido de Dios, no que todo aquel que es nacido de Dios no peca, significa que no hay opción. Y sigamos, en el capítulo 11, versículo 41 dice, en el versículo 11, versículo 41 dice aquí, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, dice. Quitaron la piedra donde había sido el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cómo le dijo? Padre, gracias. ¿Cuándo sucede el milagro? ¿Cuándo sucede el milagro en nuestras vidas? Cuando damos gracias a Dios. Él no lo había hecho todavía, pero él creía que hay un Padre todopoderoso. Cuando usted tenga una necesidad, dígale gracias, porque por fe vivimos y no por vista. Y recibirá el milagro que usted está pidiendo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios dice hoy, nos dice, cree en mí. Cree en mí, serás salvo. Cree en mí, serás salvo. Porque yo te he dicho que si crees, verás mi gloria. Pero saque el pecado. Saque el pecado, porque el pecado es tiniebla. El pecado es muerte. Y Él es dádiva de Dios. Él es la vida y la salvación y la vida eterna es Cristo Jesús en nosotros. ¿Sí? Y dice aquí, dice, Padre, te doy gracias, te doy por haberme oído. Él le dio gracias al Padre sin todavía Lázaro haber resucitado. Así que cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una necesidad, dele gracias a Dios. Dele gracias. Gracias por la salvación que usted Dios le ha dado. Y si no es salvo, arrepiéntase, conviértase a Dios. Pida perdón por todos sus pecados y crea en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ya sea renacido de Dios, de esa simiente incorruptible, de sin pecado, cuando le haya confesado a Cristo, manténgase firme en la fe. Porque todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado. Y dice en el versículo 42, yo sabía que siempre me oyes. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Así que usted y yo somos lavados con la sangre del Cordero, somos ovejas de Cristo. Somos ovejas de Dios y oímos la voz de Dios. Y dice en el versículo 42, dice, yo sé que siempre que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crea y tú me has enviado, que tú me has enviado. En el versículo 43 dice, y habiendo esto dicho, clamó esto a gran voz, Lázaro, ven fuera, le dijo así. Clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice, en el versículo 44, y el que había muerto salió, atadas las manos. Ojo, ¿cómo sale Lázaro de la tumba? ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? Salió atado de las manos, ojo, ya fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Eso cuando nosotros recién le confesamos como Señor y Salvador. Salimos de la oscuridad a ver la luz. Pero aún dice que Lázaro, ¿qué pasaba?
Atadas estaban las manos, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Significa que aunque estaba Lázaro, estaba ciego, que él tenía que aprender a caminar con Cristo para que las vendas, la envoltura de sus pies, de sus manos y para lo que su vendario que estaba en los ojos sean abiertos. Tenemos que caminar, tenemos que buscar más de la presencia de Dios, tenemos que orar para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestras manos sean desvendadas, para que Dios quite todas las vendas de nuestras vidas, para que Dios quite y nos vaya sanando totalmente, nos vaya guiando por el poder del Espíritu Santo. Son quitadas las vendas, dice. Y dice aquí, Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Dice aquí en el versículo 44, desatadle y dejarle ir. Es Jesús el que desata todo nuestra vida. Él es el que nos va enseñando cuando buscamos más de su presencia, cuando buscamos más de Él. Él nos desata, Él nos abre los ojos, porque cuando empezamos todavía no vemos toda la luz, no conocemos claramente el amor de Dios, no conocemos la dádiva de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque aún están vendados nuestros ojos, aún estamos vendados, pero tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que buscar más de la palabra. ¿Cómo usted va a conocer? ¿Cómo va a conocer lo que le agrada a Dios? ¿Cómo va a vivir una vida sin pecado y en santidad si usted no conoce y desconoce la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. La palabra dice, escudriñad mi palabra, dice, porque en ella hay sabiduría. Es en la poderosa palabra de Dios. Es la poderosa palabra de Dios. Y dice que Lázaro salió de la tumba. Salió de la tumba porque Dios le dijo, sal de ahí, ven acá. Así nos dice cuando nosotros le confesamos a Él. Él dice, sal de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, porque Cristo Jesús es luz. Él es la luz del mundo. Pero ¿qué nos dice? Sigue avanzando, sigue avanzando. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero viene a veces la duda. ¿Será verdad que Dios me salvó? Solo con haber orado, con haberme arrepentido, ¿será verdad que Dios me salvó? No dude, solamente aprenda a creer en Dios. Aprenda a creer y a caminar y a confiar en el poder de Dios Todopoderoso. No tenga la duda, ¿sí? Y dice, en el versículo dice aquí, en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él fue el primero que resucitó de los muertos para dar a nosotros resurrección y vida eterna también. Es la primicia. En el versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre que sabemos que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren por el pecado, que dice, todos mueren por el pecado, también en Cristo Jesús serán, ¿qué cosa? Vivificados. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay vida eterna. Pero ya Dios nos saca del sepulcro, nos saca de las tinieblas, nos saca de la muerte. Es hora de nosotros hacer conciencia y decir, Señor, aléjeme del pecado, ayúdeme a caminar en fe. Esa vida que tenía anteriormente, Señor, ya no quiero vivir porque he sido rescatado de las tinieblas para ver su luz, Señor. Siga desvendándome, así como usted lo desvendó a Lázaro. Usted le sacó la toalla que tenía donde en sus ojos para ver la luz de Cristo, para ver y a percibir más de la luz de Cristo. Él le sacó las vendas de los ojos y el que saque nuestras vendas también, porque el rostro estaba envuelto todavía, su rostro estaba tapado, sus ojos estaban ciegos, porque recién empezaba él a ver la luz de Cristo. Y dice la palabra de Dios, dice aquí en Hebreos 2:14, dice, perdón, en Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué dice? Como hemos sido libertados del pecado, sacados del sepulcro, sacados de las tinieblas, porque Dios nos sacó de ahí de la muerte.
cuando le hemos confesado como Señor y Salvador. ¿Y qué dice? ¿Cuál es nuestro fruto? La santificación. Vivir una vida que le agrade a Dios. Vivir una vida en obediencia a Dios. Vivir una vida creyendo que Dios es todopoderoso. ¿Sí? Primer punto que tenemos que nosotros vemos aquí en Lázaro, ¿cuál es? Primero vemos que Dios, ¿qué cosa? Que Dios le sacó de sepulcro, de la muerte, y que el pecado apesta, el pecado hiede, ¿sí? De allá Dios nos ha sacado a nosotros y no quiere que nosotros pequemos, porque todo aquel que comete pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. Así que si usted en ese entonces era un mentiroso, si en ese entonces tenía muchos pecados que prácticamente era desobediente, era muy enojón, era criticón, era tantos pecados, ¿sí? Ya Dios lo sacó de allá, ya no vuelva allá, porque ya ese sepulcro ya no es para usted, ¿sí? Ya no es para usted. Es hora de ¿qué? De volver a la vida eterna que Dios nos da por medio de su sangre poderosa. Es de vivir, hacer frutos dignos de santificación. ¿Cuál es el fruto digno de santificación? Volvernos a Él, ser obediente a Él. Volvernos a Él, ¿por medio de qué? De su santa palabra. Si en otro tiempo éramos malas personas, éramos pecadores, por Adán llevamos la genética pecadora, pero Cristo Jesús nos lavó. Cristo Jesús nos ha perdonado y nos ha dado salvación y vida eterna. No desperdicie la salvación que Cristo Jesús nos da, porque en el único que hay salvación es en Cristo Jesús. Él es la luz de nuestras vidas, es Cristo Jesús. Y dice en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 9, dice, mire lo que pasa cuando usted ya es salvo, cuando sus ojos son sacados la venda, cuando su cuerpo ya es desvendado, sus ojos es sacado, lo que está envuelto en sus ojos son abiertos. Miren lo que pasó, dice aquí. Gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. En el versículo 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también ¿a quién? A Lázaro. ¿Cómo? Y dice, por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo en vez de ellos ser los principales, si eran sacerdotes, darle gracia, bendecir que Dios salvó esa vida, mejor ellos querían darle muerte? ¿Sabe por qué? Porque aborrecen a todo aquel que lleva la palabra de Dios verdaderamente. Cuando sus ojos son desvendados, cuando es sacada su venda, usted comienza a caminar con Cristo Jesús, usted es aborrecido por la palabra de Dios. Y no tanto por la gente del mundo, porque usted da testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Y muchos creerán y muchos alcanzarán salvación, porque usted ya ha sido transformado, usted ha sido limpiado, usted ha sido purificado por la sangre del Cordero. ¿Sabe por quién? Muchas veces, a veces por los familiares, a veces por los mismos hermanos de fe. Porque eso es lo que dice, que eran los sacerdotes prácticamente, que querían, ¿qué cosa? Acordarlo, darle muerte a Lázaro. ¿Por qué? Por causa de muchos de ellos, los judíos, ¿qué cosa? Creían en Jesús y se apartaban de la sinagoga de ellos, pues. ¿Se apartaban de quiénes? De la sinagoga. ¿Y qué les daban ellos? La plata, pues. Entonces se apartaban de ellos, se apartaban de ahí, entonces vamos matándolos. En vez de alegrarse y compartir la alegría, ellos quisieron, prácticamente, ellos quisieron cogerle odio a ellos. ¿A quién? A Lázaro, porque Dios lo resucitó. Así como usted y a mí, Dios nos ha resucitado. Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha sacado del sepulcro donde apesta la muerte y nos ha dado salvación y vida eterna por su gracia. Por su gracia, Él nos ha salvado. Y dice aquí en el versículo, en Juan 15, 18 dice, Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. En el versículo 19, si fueras el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da salvación y vida eterna, nos alejamos ¿de qué? Del mundo. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Ya nos compartimos las cosas del mundo. Ya no andamos en las cosas del mundo, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y nos van a aborrecer.
porque así aborrecieron a mi Señor Jesucristo. Así lo aborrecieron a Lázaro, porque ya no andaba en las cosas del mundo. Fue lavado, fue limpiado, fue sacado del sepulcro de la muerte eterna para vida eterna y fueron abiertos sus ojos y ya no andaba en el mundo. Seguía a Cristo Jesús. Andaba y conocía más de Dios porque ya era su amigo. Que Cristo Jesús sea nuestro amigo. Y Dios no comparte el mundo con él. No comparte el mundo con él. Dios no va a compartir y no nos va a permitir compartir. Porque o estás en el mundo o estás con Dios. Porque no puede ser las dos cosas iguales. Y mire que prácticamente dice, el mundo me aborrece y a ustedes también los van a aborrecer. Porque como dice en Santiago 4:4 dice, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted ya ha sido lavado, salvado por la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, usted está desvendando sus ojos, usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no mire para atrás a las cosas del mundo. Las cosas viejas pasaron. Las bailes, la fiesta, la música mundana, todo eso quedó atrás. O está con Cristo o está sin Él. O está con Cristo o está sin Él. Dios no puede permanecer donde hay pecado. No puede. Si crees, verás la gloria de Dios. Y si creemos verla, querer ver la gloria de Dios, creamos en Él. Alejémonos de las cosas que nos alejan de Él, lo que le desagrada de Él, porque somos frutos de santificación. Y dice, oh almas adúlteras, no sabéis, pero aquí no habla del adulterio de dos personas, aquí habla del adulterio cuando nosotros estamos limpios, puros, y le ponemos algo sucio. El mundo es sucio, el mundo trae muerte, trae pecado, trae abominación ante los ojos de Dios, las cosas del mundo. Y dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si usted antes amaba ir a discotecas, la música, aléjese de ello, porque ha sido lavado, limpiado, purificado, salvado con la sangre del Cordero. Usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Usted es nuevo en Cristo Jesús. Ya Dios lo sacó del sepulcro, donde hiede, donde apesta, donde hay muerte, porque Dios es vida y vida en abundancia. Él es vida eterna. Santifiquemos nuestros cuerpos, lavemos nuestros cuerpos con la sangre del Cordero, hemos sido lavados. Sigamos manteniéndonos firmes en santidad, en obediencia a Cristo Jesús. No volvamos atrás, porque todo aquel que comete pecado no es de Dios, no es de Dios, ¿sí? Así que ya Él nos lavó, nos limpió. Sigamos creciendo más en fe. Busquemos más de la palabra de Dios para hacer ¿qué cosa? No solo oidores, sino hacedores de su santa palabra. Así que ya así como Lázaro fue sacado de las tinieblas, del sepulcro donde hay oscuridad, fuimos sacados nosotros. Ya no volvamos. Ya Dios nos ha sacado ese sudario que tenía que tapaba los ojos de Lázaro. Así ha sido desvendado nuestros ojos por la palabra de Dios. Nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestras manos han sido libres porque la verdad os hará libre. Y Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús es el camino. Y Cristo Jesús es la vida eterna. Mantengámonos firmes en esta profesión de fe. Mantengámonos firmes en Cristo Jesús. Hemos sido lavados, purificados, no volvamos atrás. Mantengámonos firmes, mis hermanos bellos, en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Él solamente hay salvación solamente en Cristo Jesús. Él ya nos ha limpiado, ¿sí? Y dice aquí la palabra de Dios. Vámonos para terminar ya. Dice en Isaías 58:6. Isaías 58:6. Acordémonos que le dicen, abran, sacan la piedra para que salga Lázaro. Saquen la piedra. Él nos manda a sacar la piedra para que otros también vean la luz. ¿Sí? Y dice aquí, Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión
y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. En el versículo 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo le cubras y no te escondas de tu hermano. Y en el versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué es lo que nos dice Dios aquí en esta palabra? Dice que nos manda que a desatar las ligaduras de impiedad del enemigo. Si usted ya ha sido salvo, si usted ya ha sido sacado todo, desvendado como Lázaro, usted vaya donde otra persona que está vendada sus ojos, a otra persona que está vendado sus manos, sus pies, porque no conocen de Cristo Jesús. Vaya, saque esas ligaduras. Si están oprimidas con el demonio, ¿sí? Saque, porque Dios nos ha dado poder y autoridad para liberar. Dios nos ha dado, todo aquel que cree liberará demonios, dice la palabra de Dios. Sanará, dice la palabra, ¿sí? Todo aquel que cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y si usted y yo creemos, todo eso podemos hacerlo. Liberar demonios, sacar ligaduras, dice, de impiedad, soltar las cargas que oprimen a las personas que están, ¿dónde? Oprimidas por el demonio, están en oscuridad, están en un sepulcro, así como Lázaro estuvo en un sepulcro, metido ahí en un sepulcro, porque no veía la luz, estaba en tiniebla. Así que nosotros que creemos, tenemos que ayudar a aquel que está todavía en ligadura, que está vendado sus ojos, a sacar y a decirle, esta es la luz verdadera por el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Y que no dice aquí, dice, entonces nacerá nuestra luz como el alba y nuestra salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Amén. Dios nos ha hablado hoy día de que ya nos ha sacado de sepulcro, así como Lázaro, que la muerte, el pecado apesta. Y Él nos sacó de ahí y el pecado nos enceguece porque viven en tinieblas. Mi Señor Jesucristo, por su gracia, nos ha sacado de ahí, pero Dios no quiere que nos contaminemos, porque todo aquel que practica pecado es del diablo. Así que Dios no quiere que nos contaminemos, sino que vivamos, ¿qué cosa? El fruto de la santificación. Oremos más, leamos la palabra, busquemos ser desvendados más nuestros ojos por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo que es nuestra guía, por el poder de la palabra. Busquemos más de Dios para ver qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada, ¿sí? Y andar siempre mirando, poniendo la mirada arriba, ya no atrás. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Ya no, porque somos en Cristo Jesús nuevas criaturas. Nuevas criaturas y ayudemos a aquel que no conoce de Dios, aquel que también estaba igualmente en un sepulcro, que está en un sepulcro, que está en tinieblas, porque nosotros somos la luz de Cristo. Somos nosotros la luz del mundo, que vive Cristo, permanece en nosotros, pero Él no comparte el pecado con nosotros. Él no quiere que pequemos más, que nos alejemos del pecado para que Él permanezca en nosotros. Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Comencemos a creer para poder ver la gloria de Dios. Comencemos a creer para poder ver la gloria de Dios. Examinémonos. Dígale, Señor, examine mi corazón. ¿En qué te estoy fallando, Señor? Aún cuál todavía sigo todavía en tinieblas. Saque ello de mí. Amén. Vamos orando, dándole gracias a Dios por